Dejemos por un momento a un lado las fantasías de convertirnos en multimillonarios. Hoy quiero centrarme en una cifra muy concreta. No es $1.000.000, tampoco son 10 millones. El número del que vamos a hablar es $20.000. Si mencionas esta cantidad delante de personas de Wall Street, probablemente se rían. Para muchos de ellos, ese dinero podría ser simplemente lo que cuesta el vino en una cena elegante. Pero si me lo preguntas a mí o se lo preguntas a Charlie Munger, te diremos algo muy distinto. Esos $20.000 son probablemente la cantidad de dinero más importante, más difícil de conseguir y más decisiva de toda tu vida. ¿Por qué 20,000? ¿Por qué no 10,000 o 50,000? La respuesta está en la intersección entre la física y las finanzas. Existe un concepto llamado velocidad de escape. Imagina un cohete intentando salir al espacio. Durante los primeros minutos después del despegue, consume más combustible que durante todo el resto del viaje. ¿La razón? En esa fase inicial, debe luchar contra la fuerza de gravedad más fuerte de la Tierra y contra la parte más densa de la atmósfera. Para la mayoría de las personas, el rango entre 0 y $20,000 funciona exactamente igual. Es como un pozo gravitacional. En esa zona no estás avanzando realmente. Estás tratando de sobrevivir. Tenemos que ser sinceros respecto a esto. Cuando tu cuenta bancaria está por debajo de los $20,000, tu vida se encuentra en un estado de fragilidad extrema. Nassim Taleb habla del concepto de antifragilidad, pero en esta etapa ocurre justo lo contrario. Eres completamente frágil. Déjame mostrarte cómo es esa vida. Conozco bien esa realidad, porque antes de convertirme en el llamado oráculo de Omaha, observé a muchas personas luchando en ese nivel. Cuando solo tienes $1,000 ahorrados, cualquier pequeño problema puede convertirse en un desastre. Tu coche se avería y la reparación cuesta $500. Eso no es simplemente un gasto inesperado. Puede significar que este mes no podrás pagar el alquiler, o tal vez tengas que recurrir a un préstamo rápido con intereses altísimos. Y una vez que entras en ese tipo de deuda, quedas atrapado en un ciclo muy difícil de romper. Te duele una muela, pero como no puedes pagar al dentista, decides aguantar. Con el tiempo, lo que era un problema pequeño se transforma en una cirugía importante y el costo pasa de unos pocos cientos a varios miles. A esto lo llamo la gravedad de la pobreza. Cuando no tienes dinero, sobrevivir resulta más caro. Los bancos te cobran comisiones porque tu saldo es demasiado bajo. Los propietarios te aplican penalizaciones porque pagas tarde. Compras zapatos baratos cada año porque no puedes permitirte unos de buena calidad que duren mucho tiempo. Esa gravedad te mantiene pegado al suelo. Por eso digo que los primeros $20,000 son los más difíciles de conseguir. Es como caminar sobre arena movediza. Cada vez que logras sacar un pie, el otro se hunde más. Charlie Munger tiene una frase famosa. Los primeros $100,000 son una pesadilla, pero esa frase pertenece a otra época. En la economía actual, para una persona trabajadora común, creo que el verdadero umbral psicológico está en los $20,000. Hasta que no logres ahorrar esa cantidad, ninguna estrategia de inversión va a ayudarte realmente. No te obsesiones con los dividendos. No pienses demasiado en las curvas del interés compuesto. Cuando tu capital es casi cero, incluso un rendimiento del 100% sigue siendo prácticamente nada. En ese momento, el dinero que ganarías invirtiendo ni siquiera alcanzaría para comprar una hamburguesa. Este es un túnel oscuro. Muchos jóvenes pasan años caminando dentro de él, solo para descubrir que siguen en el mismo lugar. Entonces aparece la desesperación. Empiezan a pensar que la movilidad social ya no existe. Empiezan a creer que trabajar duro no sirve para nada.
Como resultado, terminan gastando el poco dinero que tienen intentando aliviar el dolor a través del consumo. Ahí es exactamente donde la mayoría falla. El objetivo de este video no es enseñarte cómo volverte rico, es enseñarte cómo despegar. Vamos a hablar de cómo generar el impulso necesario para salir de ese pozo gravitacional, porque una vez que cruzas la línea de los $20,000, ocurre algo sorprendente. El aire se vuelve más ligero, la resistencia disminuye, la gravedad pierde fuerza. De repente, cada esfuerzo que hiciste antes empieza a devolverte resultados de forma exponencial. Pero antes de llegar a ese punto, necesitas reconocer dónde te encuentras ahora mismo. Si tus ahorros actuales están por debajo de esa cifra, apaga todas las distracciones y pon tu teléfono en silencio, porque los próximos 50 minutos podrían convertirse en la lección más importante de tu vida. Estamos en la plataforma de lanzamiento. La cuenta regresiva comienza ahora. Ahora imaginemos que ya lograste salir de ese pozo gravitacional. Tienes $20,000 en tu cuenta bancaria. No has comprado un Ferrari. No te mudaste a una mansión. Y si te miras al espejo, te ves exactamente igual que ayer. Pero puedo asegurarte algo. Dentro de tu mente, la química ha cambiado. Este capítulo trata sobre ese cambio psicológico. Yo lo llamo el nacimiento del poder de decir no. ¿Sabes por qué tantas personas viven como esclavos en sus trabajos? No es porque les falte talento, es porque no tienen el capital necesario para negarse. Hagamos un experimento mental. Imagina a dos jóvenes trabajando en la misma oficina. Llamémoslos Jack y Mike. Ambos ganan el mismo salario y tienen habilidades similares. La única diferencia es que Jack no tiene ahorros o incluso debe $1,000 en su tarjeta de crédito. Mike, en cambio, tiene $20,000 en efectivo. Un día, el jefe entra y hace una petición injusta. Tal vez les pide trabajar gratis durante el fin de semana. O quizá quiere que vendan un producto claramente defectuoso. ¿Qué hará Jack? Su ritmo cardíaco se acelera. Su nivel de cortisol se dispara. Su cerebro entra en modo supervivencia. Empieza a pensar, si me niego, el jefe podría despedirme. Si pierdo mi trabajo, ¿cómo pagaré el alquiler? ¿Qué pasará con la cuota del coche? El miedo toma el control. Aunque por dentro no esté de acuerdo, bajará la cabeza y dirá, sí, jefe, no hay problema. En ese momento, Jack deja de actuar como una persona independiente. Se convierte en alguien obligado a vender su dignidad debido a su fragilidad financiera. Ahora observemos a Mike. Mike tiene $20,000. Esa cantidad le permitiría vivir entre 6 meses y 1 año sin ingresos. Cuando el jefe hace la misma petición, en su mente no suenan alarmas. Puede evaluar la situación con calma. Puede mirar al jefe a los ojos y decir, no creo que sea una buena idea. ¿Podemos buscar otra solución? Y si la petición realmente cruza la línea, incluso puede pensar, si renuncio ahora mismo, estaré bien. Eso es lo que llamo poder de rechazo. Mike no renunció realmente, pero el simple hecho de tener la posibilidad de marcharse le da ventaja en la negociación. Siempre digo lo mismo. Si no puedes irte, no puedes negociar. Esos $20,000 no son solo dinero, son una armadura para tu personalidad. Los psicólogos han descubierto una verdad bastante dura. La pobreza reduce el coeficiente intelectual. Existe un libro llamado Scarcity, que explica que cuando una persona pasa todo el día preocupada por el dinero, su capacidad mental queda ocupada por esa preocupación constante. Ese estrés equivale a una caída temporal de entre 13 y 14 puntos en el IQ. Es peor que pasar toda una noche sin dormir.
Eso explica por qué muchas personas pobres toman malas decisiones. ¿Por qué comprar billetes de lotería? ¿Por qué aceptar préstamos abusivos? ¿Por qué esperar 2 horas en una fila solo para ahorrar $2? No es porque sean tontas, es porque su mente está llena de miedo por sobrevivir. No queda espacio mental para pensar en el futuro. Cuando tienes $20,000, ocurre algo casi mágico. Tu capacidad mental se libera. Ya no necesitas preocuparte constantemente por la compra de la próxima semana. Tu cerebro cambia del modo supervivencia al modo estrategia. Empiezas a pensar con meses o incluso años de anticipación. Notarás que trabajas mejor, que te sientes más seguro en las interacciones sociales y que incluso tu temperamento mejora. No es porque hayas leído un libro de autoayuda, es porque finalmente apagaste esa alarma de supervivencia que llevaba tanto tiempo sonando en tu cabeza. Muchas personas me preguntan, Warren, ¿qué significa realmente ser rico? La verdadera riqueza no es cuántos yates puedes comprar, es despertarte por la mañana y poder decir, hoy puedo hacer lo que quiera. Esos $20,000 son el boleto de entrada a ese tipo de libertad. Tal vez todavía no puedan comprarte un yate, pero ya te devolvieron algo mucho más valioso, tu racionalidad y tu dignidad. Así que incluso si tus zapatos tienen agujeros, incluso si conduces un coche viejo de 15 años, mientras tengas esos $20,000 en tu cuenta, psicológicamente ya eres mucho más rico que muchas personas que conducen BMW mientras cargan enormes préstamos. Ya no caminas sobre una cuerda floja. Finalmente tienes una red de seguridad debajo de tus pies. Y solo cuando ya no temes caer es cuando puedes empezar a intentar maniobras más difíciles, como pensar seriamente en cómo volverte más rico. Bienvenido al capítulo 3. Si no hablara un poco de matemáticas, entonces no sería Warren Buffett, pero te prometo que la clase de hoy no será aburrida, porque está directamente relacionada con algo que a todos nos importa: ¿cuándo podrás retirarte? En el capítulo anterior hablamos del cambio psicológico. Ahora tenemos que hablar de un cambio matemático. El tema central es el inicio oficial de la máquina del interés compuesto. Albert Einstein llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. Sin embargo, la mayoría de las personas no entiende que para que funcione se necesita una condición previa, una masa crítica. Es muy parecido a un reactor nuclear. Si no tienes suficiente uranio, la reacción simplemente no ocurre. En el mundo de las finanzas personales, esos $20,000 representan esa masa crítica. Hagamos una comparación directa. Imaginemos que eres un inversor extremadamente talentoso. Logras obtener un rendimiento del 10% anual. Esto ya sería extraordinario, porque la mayoría de los gestores profesionales ni siquiera consigue ese resultado. Ahora supongamos que solo tienes $1,000. Pasas todo el año investigando empresas, leyendo informes financieros, analizando el mercado y logras ese 10%. ¿Cuál es el resultado? $100. ¿Y qué puedes hacer con $100? Tal vez invitar a tu pareja a una cena o llenar el tanque del coche un par de veces. Y luego ese dinero desaparece. No cambia nada importante. Sigues preocupado por el alquiler del próximo mes. Por eso es tan difícil que las personas con pocos recursos se vuelvan ricas invirtiendo. Cuando la base es demasiado pequeña, la bola de nieve del interés compuesto simplemente no puede empezar a rodar. Ahora veamos qué ocurre cuando tienes $20,000. El mismo rendimiento del 10%. 10% de 20,000 son $2,000. ¿Qué representan $2,000 para muchas familias comunes? Para muchos hogares, esa cifra equivale a un salario mensual completo o a 2 meses de alquiler. Ya no es solo una diferencia de números, es una diferencia de naturaleza. Cuando tus inversiones pueden cubrir un gasto importante de tu vida, sucede algo especial. De repente descubres que ya no estás luchando solo.
Has conseguido un socio invisible. Ese socio no come, no duerme, no se cansa y no tiene emociones, pero cada año trabaja silenciosamente para devolverte un mes de libertad. Tengo una comparación que suelo usar. La vida es como una bola de nieve. Lo importante es encontrar nieve húmeda y una colina lo suficientemente larga. Esos $20,000 son el primer núcleo compacto de esa bola de nieve. Si no tienes ese núcleo inicial, no importa cuánta nieve arrojes, el viento se la llevará. Veamos cómo ese núcleo empieza a rodar a lo largo del tiempo. Existe una herramienta matemática simple llamada la regla del 72. Divide 72 entre tu tasa anual de rendimiento y obtendrás aproximadamente los años que tardará tu dinero en duplicarse. Si colocas esos $20,000 en un fondo indexado estándar y suponemos un rendimiento anual entre el 7% y el 10%, aproximadamente cada 7 o 10 años, tu dinero se duplicará. 20,000 se convierten en 40,000, 40,000 se convierten en 80,000, 80,000 se convierten en 160,000, 160,000 se convierten en 320,000, 320,000 se convierten en 640,000. Y observa algo importante, durante todo este proceso, ni siquiera necesitas añadir un solo dólar extra, siempre y cuando no toques ese dinero y lo dejes rodar cuesta abajo por esa larga colina del tiempo. Para cuando llegues a la jubilación, esos aparentemente modestos $20,000 pueden haberse transformado en una cantidad muy significativa. Por eso siempre digo algo que a muchos jóvenes les cuesta aceptar. Antes de alcanzar los $20,000, no deberías obsesionarte con la tasa de rendimiento. Muchos jóvenes solo tienen unos pocos miles de dólares, pero están obsesionados con las opciones, las criptomonedas o las acciones especulativas que prometen multiplicarse 10 veces. ¿Por qué? Porque sienten que su capital es demasiado pequeño, así que un rendimiento del 10% les parece insignificante. Ellos quieren un 500%, pero esa lógica es peligrosa. Precisamente porque despreciaste ese 10%, terminaste asumiendo el riesgo de perderlo todo. Y cuando eso sucede, tu capital vuelve a cero. Entonces tienes que regresar al punto de partida y comenzar otra vez desde cero. Recuerda bien esto. Antes de llegar a los $20,000, tu tarea principal es defender tu dinero. Tu misión es acumularlo. Es como una ardilla que guarda cada bellota para el invierno. En esta etapa, la importancia del capital es mucho mayor que la tasa de rendimiento. Debes construir esa primera bola de nieve compacta trabajando, vendiendo tu tiempo y viviendo con disciplina financiera estricta. Este proceso es puramente físico. No hay trucos ni atajos. Pero una vez que logras formar esa bola de nieve y la colocas en la colina, las reglas cambian. Antes, la gravedad te impedía subir. Ahora la gravedad comienza a ayudarte a bajar. Ese es el punto de inflexión donde pasas de ser impulsado únicamente por tu trabajo a empezar a ser impulsado por tu capital. Antes de esa línea, tú trabajas por el dinero. Después de cruzarla, el dinero comienza a trabajar para ti. Al principio será como un pequeño aprendiz que gana muy poco, pero crecerá mucho más rápido de lo que imaginas. Ahora llegamos al capítulo más peligroso de todo este video. Si los capítulos anteriores trataban sobre cómo salir del pozo profundo, este trata sobre algo igual de importante: cómo no volver a caer dentro. A este capítulo lo llamo el gran filtro. En la paradoja de Fermi, el gran filtro es un punto extremadamente difícil de superar dentro del proceso de evolución. La mayoría de las formas de vida nunca logran atravesarlo y desaparecen. En el proceso de acumular riqueza ocurre algo muy parecido. Esos $20,000 funcionan como ese gran filtro. Las estadísticas muestran algo interesante. Muchas personas han tenido $20,000 en sus ahorros en algún momento de sus vidas. Algunas incluso han llegado a esa cifra más de una vez. Entonces, ¿por qué la mayoría termina nuevamente sin dinero?
porque no logran superar este filtro. Se trata de una trampa psicológica muy fuerte. Cuando tienes $20,000 en tus manos, la tentación es 10,000 veces mayor que cuando no tenías nada. A esto lo llamo la trampa de la recompensa. Piénsalo. Trabajaste duro durante 3 años, comiste fideos instantáneos casi todos los días, no compraste ropa nueva y finalmente logras ahorrar $20,000. En ese momento tu cerebro empieza a crear una sensación de compensación. Empieza a decirte, has trabajado muchísimo, mereces darte un premio. Y curiosamente, justo en ese momento tu viejo Toyota vuelve a averiarse. Pasas frente a un concesionario y ves un SUV nuevo, brillante. El pago inicial coincide exactamente con tus $20,000. Y entonces aparece esa voz. Cómpralo, tienes el dinero, puedes permitírtelo. Ahí es cuando el filtro se activa. La mayoría de las personas cae justo en ese punto. Firman el contrato y conducen su coche nuevo a casa. Se sienten orgullosos. Sienten que han logrado algo. Pero desde mi punto de vista, lo que veo es otra cosa. Veo a alguien que acaba de matar a la gallina de los huevos de oro que apenas había nacido. Ese coche no es un activo, es un pasivo. En el momento en que lo sacas del concesionario, pierde alrededor del 20% de su valor. Y lo peor es que para comprarlo destruiste el núcleo inicial de tu interés compuesto. No solo volviste al punto de partida, ahora además tienes un préstamo del coche, seguros más caros y mayores gastos de combustible. El pozo gravitacional vuelve a abrirse y te succiona otra vez. Y esta vez el problema es aún mayor, porque ahora ya probaste el placer de tener un coche nuevo y te resultará mucho más difícil volver a vivir con frugalidad. Quizá nunca vuelvas a tener otra oportunidad de salir de ese pozo. Pero no solo tus propios deseos pueden arrastrarte. También existe una fuerza externa. Los sociólogos la llaman el efecto del cubo de cangrejos. Si colocas un solo cangrejo en un cubo, probablemente logrará salir. Pero si colocas muchos, cada vez que uno intenta subir, los demás lo arrastran hacia abajo. Cuando logras ahorrar $20,000, cuando empiezas a rechazar el consumo innecesario y a hablar de inversiones, muchas personas a tu alrededor se sentirán incómodas. Tus amigos, colegas e incluso familiares dirán cosas como, ¿para qué sirve ahorrar tanto? El dinero está para gastarlo. Dirán, mira a ese tipo, tiene dinero, pero sigue conduciendo un coche viejo. ¡Qué tacaño! Se burlan de ti no porque estés haciendo algo incorrecto, sino porque tu disciplina resalta su falta de control. No quieren que cruces ese filtro, porque si lo haces, entrarás en un mundo al que ellos no podrán acceder. Para superar este filtro tienes que aceptar algo. Vas a parecer un poco extraño. Tendrás que acostumbrarte a cierta soledad. Tendrás que aprender a disfrutar algo diferente. La emoción de ver crecer los números en tu cuenta, en lugar de ver cómo se llena tu armario con cosas nuevas. Charlie Munger y yo hemos vivido con ese tipo de incomprensión durante toda nuestra vida. Conducimos coches normales, vivimos en casas sencillas y muchas veces comemos hamburguesas. Mucha gente piensa que no sabemos disfrutar la vida. Lo que no entienden es que nosotros disfrutamos algo distinto. La tranquilidad que da la seguridad financiera y el sonido constante de la máquina del interés compuesto funcionando día y noche. Por eso, cuando logres ahorrar esos $20,000, debes entender que ese será el momento más crítico. Ese dinero parecerá arder en tus manos. Sentirás que late en tu bolsillo pidiéndote que lo gastes. Debes resistir ese impulso. Tienes que recordarte, este dinero no es para recompensar mi pasado, es para comprar mi futuro. Este dinero es mi semilla. Si mueles tu semilla para hacer harina y te la comes, nunca verás una cosecha.
Este es el mayor examen en el camino hacia la riqueza. No es una prueba de cuánto puedes ganar, sino de cuánto valoras tu propio futuro. ¿Crees que mereces libertad a largo plazo? ¿O solo crees merecer placer inmediato? Si logras resistir la compra de ese coche, si puedes decir no a esas vacaciones costosas, si puedes ignorar a los cangrejos que intentan arrastrarte hacia abajo, entonces felicidades, acabas de superar el gran filtro. Ahora oficialmente formas parte del 5% superior. Felicidades. Superaste el filtro. Tus $20,000 siguen en tu cuenta, no se han convertido en un SUV que pierde valor. Ahora entramos en la etapa de ejecución táctica. El tema de esta parte es el plan específico para pasar de $20,000 a $100,000. En este punto, muchas personas me preguntan, Warren, ya tengo $20,000. ¿Qué acción mágica debería comprar? Mi respuesta es simple y quizá te parezca aburrida. Si usas esos $20,000 para apostar por el próximo golpe de suerte, prácticamente ya has perdido. En esta etapa, lo que necesitas no es apostar, sino posicionarte. Debemos dividir cuidadosamente este capital inicial en dos partes: el chaleco antibalas y los soldados. Primero debes tomar entre $5,000 y $10,000 y colocarlos en una cuenta de ahorro de alto rendimiento o en bonos gubernamentales seguros. Ese dinero es tu chaleco antibalas. Es completamente intocable. No es dinero para invertir. Es dinero para comprarte tranquilidad al dormir. Debes verlo como tu propia compañía de seguros personal. Cuando tu coche se averíe, cuando te enfermes o cuando pierdas tu trabajo, ese dinero estará allí para recibir los golpes de la vida. Solo cuando tienes esa protección puedes permitirte mantener tus inversiones a largo plazo. Muchas personas pierden dinero en el mercado no porque el mercado sea malo, sino porque no tenían un chaleco antibalas. Cuando el mercado cae un 30%, justo en ese momento necesitan efectivo urgente. Entonces se ven obligados a vender en el peor momento. Esa es la forma más tonta de morir financieramente. Por eso los primeros $10,000 deben permanecer en efectivo o equivalentes. Los otros $10,000 a $15,000 son tus soldados. Para la mayoría de las personas comunes que no tienen información privilegiada ni habilidades profesionales de análisis, solo tengo un consejo. No intentes encontrar la aguja en el pajar. Compra todo el pajar. Busca fondos indexados de bajo costo que sigan el mercado completo. Envía a tus soldados a ocupar el territorio económico de todo el país. No necesitas estudiar gráficos complicados ni escuchar rumores. Solo necesitas dejarlos allí, participando en el crecimiento de toda la economía. Mientras la humanidad siga progresando y las empresas sigan generando beneficios, esa parte de tu dinero crecerá lentamente. Pero esto por sí solo no es suficiente. Con solo esos $10,000 creciendo en el mercado, aunque eventualmente te harás rico, el proceso será demasiado lento. Necesitas un turbo. Aquí entra el segundo punto: el uso del riesgo asimétrico. Cuando estás en la pobreza, no puedes permitirte asumir riesgos. Pero cuando tienes $20,000 como colchón, ya puedes participar en un tipo de juego llamado riesgo asimétrico. ¿Qué significa eso? Significa que tu posible pérdida es limitada, pero tu posible ganancia es enorme. El mejor ejemplo es invertir en ti mismo. Toma $1,000, no para apostar en el mercado, sino para pagar un curso, obtener una certificación o aprender una nueva habilidad. Si no funciona, lo peor que puede pasar es que pierdas esos $1,000 y algo de tiempo. Pero si funciona, esa habilidad podría aumentar tu salario mensual en $500. Eso significa $6,000 al año y $60,000 en 10 años. Observa la diferencia. Invertiste $1,000 y podrías obtener $60,000.
En los mercados financieros no existe una inversión legal con ese tipo de retorno, pero en el capital humano, ese tipo de rendimiento es completamente normal. Eso es lo que esos $20,000 realmente te dieron, un periodo de seguridad. Te dieron tiempo para intentar cosas nuevas, sin miedo a morir de hambre si fallas. Puedes probar un proyecto paralelo, experimentar, equivocarte y descubrir una nueva fuente de ingresos. Esta es la diferencia fundamental entre la pobreza y la clase media. Las personas pobres, al no tener colchón financiero, solo pueden vender su trabajo barato día tras día. Tú tienes un margen de seguridad que te permite invertir en aumentar tu capacidad de generar ingresos. En esta etapa, tu objetivo es avanzar hacia los $100,000 lo más rápido posible. Charlie Munger dice que los primeros $100,000 son los más difíciles, pero pasar de 20,000 a 100,000 es mucho más fácil que pasar de 0 a 20,000. Porque ahora tienes dos motores funcionando al mismo tiempo. El primero es el motor del interés compuesto en el mercado, que todavía es pequeño pero ya está girando. El segundo es el motor de tus ingresos activos, impulsado por la inversión en ti mismo. Antes de terminar, quiero darte una advertencia seria. En el camino de 20,000 a $100,000, hay 3 trampas que pueden devolverte a cero. Primero, nunca utilices apalancamiento. No pidas dinero prestado para invertir. Cuando tienes $20,000, muchas instituciones estarán felices de prestarte dinero. No los escuches. El apalancamiento elimina tu ventaja de tiempo. Si el mercado se mueve en contra, podrías ser liquidado inmediatamente. Segundo, no te acerques a derivados complejos que no entiendes. Todo lo que prometa ganancias rápidas y enormes suele ser una trampa. Opciones, futuros, trading de alta frecuencia son campos de batalla para profesionales. Si entras allí, lo haces como un cordero entrando al matadero. Tercero, no compres una casa todavía. Sé que esto puede sonar extraño, pero $20,000 son demasiado poco para un pago inicial sólido. Si compras una casa ahora, cargarás con una hipoteca pesada y tu flujo de dinero quedará bloqueado. Ese poder de decir no que acabas de ganar desaparecerá. Volverás a ser esclavo del banco. Tendrás miedo de renunciar a tu trabajo. Tendrás miedo de asumir riesgos. Ten paciencia. Los $100,000 son el siguiente gran objetivo. Cuando llegues a esa cifra, el rugido de la máquina del interés compuesto será imposible de ignorar. En ese momento ya no estarás empujando una bola de nieve, estarás provocando una avalancha. Pero antes de llegar allí, ponte tu chaleco antibalas, despliega a tus soldados y trabaja en aumentar tu propio valor.